noches, estamos en Luces y Sombras de nuestra historia. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes, al doctor Javier Garín. Buenas noches, Marilina Juárez. Bueno, no tenemos a Alberto Letieri, que tuvo un problemita y se quedó varado en La Plata, pero le mandamos un saludo muy grande. Y también, bueno, a nuestros oyentes les decimos que pueden comunicarse porque estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Y si no, bueno, se pueden comunicar también con la radio al 4371-4740 y por WhatsApp al 15 22 62 77 28. Hoy vamos a trabajar sobre una década que fue fundamental, de mucha convulsión, digamos, para el siglo XX, que fue la década del 60. Muchos sucesos, una década histórica, en donde hubo revueltas estudiantiles, pero no solo revueltas estudiantiles, movimientos obreros organizados. Hubo también un cambio profundo en la Iglesia con la renovación mediante el Concilio Vaticano II. Fue un momento de profundas revoluciones de contracultura. Básicamente de contracultura dominante, ¿verdad? Y también hay, digamos, una oposición, una resistencia, ¿sí?, a el estado de bienestar que se había venido, digamos, generando con cierta prosperidad económica, con pleno empleo, desde los fines de los años 40, 50, en donde, si bien hay mucha prosperidad económica, hay una situación de vacío, digamos, esto de parte de los franceses, ¿no? Hay una situación de vacío, lo que ellos llaman vacío existencial por una crítica al consumo, o sea, la sociedad de consumo, esta cuestión de consumir por consumir. Y esto tuvo su eco fundamentalmente en el arte también, ¿no? Que es donde empiezan a aparecer fuertemente las vanguardias modernas, el arte moderno, el pop art. Digamos que fue una década en la cual hubo un cuestionamiento generalizado a la autoridad en todo el mundo. Es un movimiento muy raro, muy particular, difícil de describir e incluso de explicar porque se da en varios frentes. Sí. Se da en el mundo capitalista, pero se da también en el mundo socialista. Exacto. Con el levantamiento en Checoslovaquia contra la dominación soviética aplastada con los tanques. Sí. Se da en la resistencia contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Sí, muy interesante. Se da en este cuestionamiento que vos acabás de señalar hacia la sociedad de consumo, que en ese momento había alcanzado su apogeo. Sí. Se da con la aparición de, digamos, de la cultura masiva, de la cultura como bien indicaste, del pop art, exacto. y de todos los productos de la cultura masiva encabezados por el cine. Una década que ya había tenido en el cine un preanuncio con una famosa película protagonizada por James Dean, dirigida por Nicholas Ray, que es Rebelde sin causa. En los años 50 ya estaba planteando un cuestionamiento generacional. También había aparecido en el cine la figura de Marlon Brando montando las motos con campera de cuero y presentando también una imagen de rebeldía. Es decir, que esto se venía preparando lentamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde aparece por primera vez como un actor histórico, separado, digamos, la juventud, la idea del joven. El joven rebelde, El ¿no? joven rebelde, esa joven... figura de Marlon Brando, de James Dean, que aparece en el cine, después se encuentra eco en toda clase de expresiones culturales, históricas, políticas, estudiantiles. Sí. Incluso el statu quo tiene que intentar renovarse, por ejemplo en Estados Unidos, buscando figuras
que dieran con esa clave juvenil, como es el caso de Kennedy, ¿no? Que aparece como un presidente del statu quo que trata de mostrar una nueva cara de un hombre joven con una mujer joven. Bonitos. Claro, lindos, felices. Católicos. Cercanos mostrándose cercanos al pueblo, un poco para romper con la imagen de la autoridad que había representado, por ejemplo, un hombre como Eisenhower, que había sido el gran líder de Estados Unidos en la posguerra, ¿no? Y que era un hombre realmente extraordinario. Sí. Pero bueno, que representaba esa autoridad mezclada con la edad avanzada y con cierto estilo rígido, ¿no? Y algo parecido pasó en Francia, porque en Francia lo tenemos, estamos hablando en Estados Unidos de un héroe de guerra, como fue el general Dwight Eisenhower. Que aparte fue un muy buen presidente, más allá de todo lo que se le pueda criticar en esos años de la Guerra Fría, fue para Estados Unidos un buen presidente, pero representaba esa autoridad y esa rigidez que de alguna manera empezaba a producir hartazgo. Y por el otro lado, en Francia, Charles de Gaulle, el gran héroe de la resistencia, de la reconquista de Francia, un hombre que... Un estadista espectacular. Un gran estadista, un hombre que si uno recorre Francia va a encontrar que hasta no hay plaza que no se llame de Gaulle, como acá San Martín, ¿no? Junto con la figura de Napoleón deben ser las más admiradas en Francia. Y bueno, había estado, ¿cuánto? 10 años. 10 años en el poder. Y ya empezaba a dar signos de desgaste, pero además había una cuestión generacional, había una cuestión de cansancio hacia un modelo muy personalista, muy autoritario, y eso condujo al Mayo francés junto con toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el proceso de descolonización. Sí, los movimientos de liberación. Los movimientos de liberación nacional. Justamente en la misma época irrumpen en Estados Unidos los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos. Tenemos, antes de Martin Luther King, ha habido otros luchadores, Malcolm X. A Malcolm X que representaba la lucha violenta, mientras que Martin Luther King llevaba adelante una lucha pacífica siguiendo las tesis de Tolstoy y de Gandhi, ¿no? Exacto, pero empieza de a poquito, digamos, a irrumpir movimientos de liberación del hombre, básicamente, ¿no? Y ahí decías algo muy interesante respecto de Kennedy, de la mujer, ¿no? De esa imagen de familia tan joven, que era todo bonito. Marketing, ¿no? Porque sabemos muy bien que ese matrimonio tan feliz tal vez no lo era tanto, ¿no? Pero era parte del marketing que se quería ofrecer y sobre todo mostrarle a la sociedad desde el statu quo una cara renovada. Exacto. Que eso es lo que representó Kennedy, digamos, una maniobra muy brillante, muy interesante del Partido Demócrata, de intentar ponerse a tono con los tiempos, ¿no? Recordaba Jackie Kennedy en sus memorias que el padre de Kennedy la hacía aparecer a ella más que a la mujer de Bobby Kennedy. ¿Por qué? Porque ella era mucho más joven. Claro. Todavía no tenía tantos hijos porque Bobby Kennedy ya iba por el 7º hijo, o sea, y ella en sus memorias recuerda que el padre, muy adrede y con mucha intención, la hacía aparecer a Jackie porque era una figura mucho más fresca para la política. Sí, era más hollywoodense. Exacto. Entonces el coacheo no es de ahora, ¿eh? No, eso no lo inventó Durán Bárbara, esto viene de lejos. Exacto. Pero bueno, fue un momento muy interesante que las élites se vieran obligadas a intentar mostrarse jóvenes para tratar de aparentar cierta renovación. Ya estaba indicando un cambio de época. Exacto. Después vemos lo mismo, este cambio que se va extendiendo por todos los continentes, porque en África aparecen todos los movimientos de liberación nacional. En América Latina un movimiento que ahora se ha convertido en un, ¿cómo podríamos decir?, en una caricatura, pero que en su momento fue muy importante, que fue la Revolución Cubana. Sí. Digamos, aparecía como una suerte
de David frente a Goliat, el Goliat del imperialismo norteamericano, aparecían unos barbudos llevando adelante una revolución y Estados Unidos incapaz de sofocarla. Sí, tal cual. Y todo eso generaba como una especie de envalentonamiento de los movimientos que querían, digamos, alzarse frente al poder establecido. Exacto. Pero hay dos hechos que fueron, marcaron a fuego la década del 60 en esta cuestión de la juventud movilizada, y no solo la juventud. En estos dos sucesos se va a unir el movimiento obrero. Claro. Por ejemplo, tenemos, estos dos sucesos son el Mayo francés de 1968 y el Cordobazo en Argentina. Bien. Sí, digamos, para mencionar... los dos más importantes. Importante el Cordobazo para los argentinos. El Mayo francés tuvo una significación realmente universal, porque se convirtió en un modelo de insurrección por, digamos, la importancia simbólica de Francia y porque se trataba de Gaulle, etcétera. Y en Argentina se produce como un reflejo, digamos, motorizado por causas propias, entre las cuales estaba la proscripción de Perón, estaba la situación renovadora que se había producido en el sindicalismo a partir de la CGT de los argentinos, el programa Huerta Grande. Toda una situación que además estaba acicateada por un fenómeno de renovación en el seno de la Iglesia, también que no se había dado en milenios. Podemos decir, por lo menos, para no ser tan exagerados, digamos que el último movimiento grande de renovación se había dado a fin del siglo XIX, a partir de la aparición del cristianismo social, con la cíclica Rerum Novarum. Pero que después había quedado como estancado, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto que vamos viendo tiene estrecha relación con lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, en donde se había establecido un nuevo orden, un nuevo orden que tenía a su representante en Estados Unidos con Eisenhower, un nuevo orden que tenía a su representante en Francia con Charles de Gaulle, un nuevo orden que en la Iglesia estaba representado por el Papa, y que la autoridad del Papa había sido cuestionada, sobre todo porque se le reprochaba, después habrá que ver si realmente es así, pero se le reprochaba una cierta tolerancia o cercanía con el fascismo, y no haber hecho denuncias más enérgicas con respecto a las barbaridades del nazismo. Hoy podemos tener otra mirada, podemos decir que el Papa en ese momento en realidad estaba también intentando salvar a la Grey Católica de una masacre que podría haber sido muy terrible, y que por eso no tenía más remedio que guardar silencio frente a muchas atrocidades, ¿no? Pero esto es una mirada benévola, digamos. Lo cierto es que había mucha crítica hacia la institución Iglesia, hacia la figura del papado y hacia todo el conservadurismo que representaba. Y en estos años se produce, con la elección de Juan XXIII, todo un movimiento de renovación, un papa al cual le decían el papa bueno, los que lo querían, y los que no lo querían le decían el Papa Rojo, porque lo acusaban de ser comunista, un poco como ahora lo acusan también a Bergoglio, ¿no? Pero bueno, en el seno de ese movimiento de renovación se produce no solo el cambio de la liturgia, y las misas dejan de ser en latín, los curas dejan de darle la espalda a la feligresía, claro, porque la misa originariamente era se daba de espalda a la gente, sino, y de cara al altar, ¿no? Y toda en latín, nadie entendía de qué se trataba. No, era terrible. Bueno, esto se empieza a cambiar ya con la liturgia, que parece una cosa pequeña, pero que era muy importante desde el punto de vista simbólico. Y después con una profunda renovación en términos doctrinarios, ¿no? Porque tremenda. Se lleva adelante el Concilio Vaticano II, donde hay una mirada nueva sobre las problemáticas sociales, sobre los movimientos de liberación,
y ahí aparece lo que se conoció como teología de la liberación, que nunca fue una teología oficial de la Iglesia, siempre fue un movimiento marginal dentro de Paralelo. la Iglesia. Sí, Esto aclarémoslo. Fuertemente influida la teología de la liberación por el marxismo, cosa que era muy rechazada por otros sectores de la Iglesia. sí, Pero sí, dentro de la renovación eclesiástica que llevó adelante Juan XXIII, en los países católicos, entre los cuales estaba Francia, entre los cuales estaba Italia, bueno, España quedó un poco al margen por la dureza del régimen franquista, y en Argentina, a pesar de que había dictadura tras dictadura, este movimiento penetró como en muchos lugares de América Latina, porque la Iglesia tomó un lugar contestatario y sí. hubo hasta curas guerrilleros como el famoso Camilo Camilo Torres. Torres. Sí, sí, sí. No solo Camilo, Leonardo Boff, Ernesto Leonardo, Cardenal, que han sido excomulgados, inclusive. Creo que Ernesto Cardenal. algunos han sido excomulgados y después los volvieron a Sí, aceptar, porque la sí, Iglesia sí. es así, nunca echa a nadie del todo. Y bueno, y en la Argentina este fenómeno se vivió con los curas tercermundistas, los También, curas villeros, bueno, de lo cual sí. es el ejemplo más notable, pero no es el único, es el del cura Mujica. Estaba el obispo de Avellaneda, Angelelli, sí, estaba Angelelli, pero el obispo Podestá, eh, Cardenal Piroño, sí, el cura Gali. hubo una serie de curas que tuvieron una fuerte intervención en los Sí. asuntos sociales. Sobre todo en el seminario de Villa Devoto. Claro. Ese fue un semillero de toda de todos estos curas tercermundistas. Incluso se cuenta que el cura Mujica anduvo por Francia tratando de enterarse de qué es lo que era, qué significaba el Mayo francés en la época en que todavía duraban los ecos de esta Ah, insurrección. Es bien, decir, se vivía un momento de profunda renovación. Había, desde lo cultural, tomemos, en Francia seguía siendo un centro cultural mundial y importantísimo. tenía una importancia muy grande el marxismo. No era el marxismo soviético, era una versión francesa del marxismo, pero también digamos, el existencialismo remozado, corrido a la izquierda. No nos olvidemos que el movimiento existencialista en filosofía empezó siendo un movimiento más bien de derecha. Desde el marxismo lo acusaban de ser idealista, de ser derechista, pero fue mutando y sobre todo con la figura clave de Sartre y de Simone de Beauvoir, Claro, fueron y de figuras. Albert Camus, Sí, tomó una influencia enorme en todo el mundo y era un movimiento muy cuestionador, que no era precisamente marxista, aunque tenía un diálogo con el marxismo, sino que provenía de otro origen cultural. sí. Es muy interesante y en ese momento en Francia este movimiento existencialista tuvo importancia clave en dos cosas. Una en el Mayo francés, efectivamente, como una influencia cultural, y otra en el feminismo a través de la prédica de Simone de Simone de Beauvoir. Beauvoir. Sí, sí, una figura esencial del feminismo. Sí. ¿Tenemos mensajes? Tenemos un mensaje que nos manda Verónica Ortiz, dice: buenas noches, Marilina y Javier, saludos desde La Matanza. Bueno, igualmente saludos, Verónica, muchas gracias por escucharnos. Sí. Bueno, podemos empezar haciendo un raconto de los antecedentes que tuvo este Mayo francés, porque no fue el único movimiento estudiantil que apareció en los años 60. Tenemos como primero en una agitación estudiantil que se inició en Berkeley a fines de 1964. Digamos, nace como crítica a la vida consumista estadounidense, ¿no? Y al autoritarismo. Ese movimiento en Berkeley después se va a expandir hacia América, en Alemania también tenemos un suceso en 1967 en el que un policía mató a un joven estudiante en una manifestación. Después tenemos en el mismo año, en 1967, los estudiantes italianos, principalmente de la ciudad de Turín,
van a hacer una ocupación, ¿sí?, de las universidades, y finalmente en el año 1967, a fines, tenemos la conocida la llamada Primavera de Praga, que también fue un movimiento de presión de los intelectuales y de los estudiantes. Ahí tenemos un ejemplo claro, sí, para que quede claro que esto excedía el capitalismo. Checoslovaquia era un país, primero, que se había formado con la fusión de varios países que antes claro, habían pertenecido al Imperio Austrohúngaro, sí, que después habían estado bajo la dominación alemana. Hitler había ordenado destruir Praga, a medida que, por suerte, el general menos que mal. tenía que llevarla adelante se negó a cumplirla. Quería bombardear Praga por haber tenido la osadía de resistir la invasión nazi. Bueno, ahí ocurrieron terribles persecuciones contra los judíos y contra todos los que no acataban al nazismo. Después, cuando se produce la liberación de estos países, quedan todos bajo unificados a la fuerza en este país de Checoslovaquia, que databa del año 1918, había sido un invento después de la Primera Guerra Mundial, y se lo volvió a refundar después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. y quedó bajo la dominación del estalinismo. Era una nación satélite de la Unión Soviética, que estaba sometida a las estrictas condiciones de dictadura, censura, Sí. falta de libertad y opresión característica de los regímenes estalinistas, ¿no? Y esto es muy interesante lo que decís, porque lo importante del Mayo francés, de esta revuelta estudiantil que se inicia en Nanterre en 1968, en una universidad en la cual hay un grupo de estudiantes llamados los rabiosos, digamos, que se oponen a las autoridades, que quieren más libertades de cátedra y un montón de cosas, que en ese momento ingresa la policía a la universidad y la cierra por unos días, y eso exacerbó, digamos, los ánimos de todos los estudiantes. Se transmitió después también a la Sorbona, que también quedó cerrada un par de días, y fue, digamos, como una bola de nieve, ¿no? Como que se fue acumulando este clima de malestar en los estudiantes, ¿verdad? Y lo que sucedía era que era un movimiento impulsado fundamentalmente por anarquistas, porque ellos se oponían no solo al régimen capitalista consumista, sino que también a la opresión de los regímenes socialistas, ¿verdad? Entonces tiene una fuerte, el Mayo francés tiene una fuerte impronta del movimiento anarquista, que después se van a sumar los movimientos de liberación femenina, el movimiento obrero. La CGT va a acompañar con huelgas a los estudiantes, porque después de estos sucesos en la Sorbona y Nanterre van a haber barricadas populares, se va a convertir en una sonada tremenda, ¿no? Va a haber barricadas en las calles, quema de autos. Llegó a haber una huelga general de 9 millones de trabajadores en huelga contra el gobierno de De Gaulle, que además era una huelga que no terminaba. No. Entonces realmente De Gaulle quedó en una situación de debilidad política, que su única solución frente a esto fue hacer una convocatoria anticipada de elecciones y prácticamente retirarse del poder. Sí. Y es curioso que justamente todo esto haya pasado contra un hombre como, digamos, yo creo que es porque De Gaulle era el hombre que estaba en ese momento al frente del Estado francés, porque creo que cualquier otro que hubiera estado habría sufrido también la misma andanada de huelgas y de protestas. Y en paralelo que estaban ocurriendo estas cosas, también sucedía lo de la Primavera de Praga, ¿no? Esto que vos señalabas, y que es interesante ponerlas en paralelo, justamente porque, digamos, para intentar quitarle un matiz ideológico propio de la Guerra Fría, porque esto fueron levantamientos populares contra modelos de autoridad y de gobierno
en los que lo que se cuestionaba era la autoridad y el autoritarismo. Las instituciones. Y las instituciones que habían sido establecidas. Y en Praga, un pequeño, esta primavera, fue producto de la llegada al cargo de secretario general del Partido Comunista y prácticamente jefe político de Checoslovaquia, de Dubček, Alexander Dubček, que de alguna manera impulsó toda una ola de reformas, de descentralización, de levantar la censura, de permitir más libertad, permitir viajes, de permitir que aflorara, digamos, los sentimientos localistas de la República, de lo que después fue la República Checa y la de Eslovaquia. Él permitió que hubiera una división administrativa y llevó adelante una serie de maniobras, digamos, de medidas que estaban apoyadas por la población y que además estaban apoyadas por gran cantidad de intelectuales, sí. Entre otros Václav Havel, que luego fue jefe de Estado muchos años después, y parte de esto está reflejado en el libro tan conocido y que han hecho una película también muy famosa de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Toda esa primavera de Praga, ¿cómo terminó? Y esta idea del socialismo con rostro humano, ¿no? Que sí. se trataba de llevar adelante, sosteniendo que ya no se, digamos, en contra de la burocracia en la que había caído el socialismo y en contra del autoritarismo estalinista, se lleva adelante bajo unos pocos meses y termina aplastada por los tanques de la Unión Soviética invadiendo Checoslovaquia. Sí. Entonces vemos que no solo Estados Unidos intentaba invadir Cuba en la Bahía de los Cochinos, sí, en forma indirecta, sino que acá directamente la Unión Soviética mandó sus tropas y sus tanques a aplastar una insurrección de un país que supuestamente era independiente. Sí, sí. Todos sabían que no era independiente, pero se suponía que Checoslovaquia no era una colonia de la Unión Soviética, sino que era otro país. Bueno, así actuó la Unión Soviética en esos momentos de Guerra Fría. Y aparte que hay movimientos profundos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo también por la paz. O sea, hay un hartazgo de la guerra, y más después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una tragedia mayúscula para la humanidad. Después volver a la guerra, después vino la guerra de Corea, ¿no? Otras, claro. Pero había un hartazgo ya de esta cuestión beligerante, ¿no? Empiezan a ver los movimientos por la paz en contra de la guerra de Vietnam, de estas intervenciones de Estados Unidos en Estados Unidos lleva adelante una serie de intervenciones que son similares a la de la Unión Soviética en Praga y como antes había ocurrido en Checoslovaquia. Sí. Bueno, Estados Unidos hace lo propio en Centroamérica. Sí, claro. Y en Asia. Exacto. En antiguas colonias, donde se mete sin que nadie lo llame, solo con la excusa de frenar el avance del comunismo, se mete en Corea, después se mete en Indochina, lo que había sido la Indochina francesa, sí, sí. Cuando ya Francia se había retirado, pero con la excusa de frenar el avance del comunismo, se mete en la guerra de Vietnam. Una guerra que fue realmente tortuosa. Y ahí vemos esta ambigüedad que siempre han tenido los gobiernos supuestamente progresistas o de izquierda en Estados Unidos, porque se acusaba de estas maniobras al Partido Republicano y resulta que quienes las terminan llevando adelante son siempre líderes demócratas, sí, ¿no? Sí, en el caso de la guerra de Vietnam fue muy claro. Fue precisamente después de la muerte de Kennedy, fue su vicepresidente, Lyndon Johnson. Él estaba... Después de la muerte de Kennedy aprovechó y dijo, esta es la mía, vamos con todo contra viento. Curiosamente fue Nixon el que le puso fin a la guerra, el denostado y odiado Nixon fue el que le puso fin a la guerra de Vietnam,
que llevaron adelante los demócratas. demócratas, ¿no? Sí, sí. Por eso esta cuestión de los partidos en Estados Unidos, que siempre nos presentan al Partido Demócrata como más popular, más de izquierda, y al Partido Republicano como más de derecha, imperialista, la verdad que no es así. Todos son imperialistas y no es muy claro saber quién es más popular o más antipopular de estos regímenes que vienen gobernando en el bipartidismo los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Acá sí. se vio muy claro. Y en Estados Unidos se produce efectivamente un hartazgo frente a la guerra, porque venía de una guerra tras otra. El único periodo de paz había sido el periodo de entreguerras entre 1918 y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Fue el único periodo de paz que habían vivido en medio de una situación complicada desde lo económico, con la Gran Depresión. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asume con claridad su rol de potencia emergente, hegemónica, mundial, y decide hacerse cargo de, digámoslo entre comillas, las responsabilidades que eso implica, que son las de llevar adelante las guerras necesarias para mantener esa hegemonía. Las guerras, como ellos llaman, las guerras preventivas. Claro, ¿no? claro. Entonces, después de haber arrojado también los demócratas la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, curiosamente no fueron los republicanos, a quienes siempre se acusa de malos, los que tiraron la bomba atómica, fueron los demócratas. Exacto. Después trata de encauzar el tema de la Guerra Fría Eisenhower, presidente republicano, y después vemos en esta década del 60 la aparición cada vez más fuerte del conflicto de Vietnam, donde algo que había denunciado Eisenhower, que era el complejo militar industrial norteamericano, en un famoso discurso, denunció que este complejo que unía los intereses de los fabricantes de armas con los que manejaban el Pentágono, llevando a Estados Unidos constantemente a una guerra tras otra. Esto fue denunciado por este general, ¿no? General ultraconservador. Pero bueno, ahí vemos cómo a veces la historia no es tan lineal como nos indican. No. Ese complejo militar industrial es el que lleva a una nueva guerra que termina siendo desastrosa, que es la guerra de Vietnam. Exacto. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema que tiene mucho, pero mucho que ver con la cuestión que estamos tratando ahora, que se llama... Bueno, volvemos después de este bello tema que escribió John Lennon con su Plastic Ono Band. Solo John Lennon puede escribir estas letras tan preciosas. Antes de ir al tema del cordobazo, me parece como un antecedente de lo que estaba pasando en el mundo, que si bien lo mencionamos, me parece que no hicimos suficiente hincapié. Uno es el movimiento de liberación sexual que se produce en los años 60 a partir de, digamos, una rebelión contra la estructura de familia tradicional en muchos países de Occidente, y sobre todo con la aparición de la píldora y de los métodos anticonceptivos que le dieron a las mujeres mayor libertad en cuanto al uso de su propio cuerpo y al disfrute sexual. Esto causó un fuerte rechazo de los sectores conservadores, pero también fue recibido con con mucho entusiasmo, sobre todo por los jóvenes. Sí. Y en paralelo a esto aparece toda un cambio cultural que se da en la música popular, la aparición del rock, que se convierte en un fenómeno cultural que trasciende la calidad artística o el contenido de la música. Se convierte en una especie de referencia musical. Por primera vez la música se convierte en una referencia generacional y una forma de diferenciarse respecto del mundo adulto, al cual se culpaba de todos los males
que Claro. presentaba el mundo. Sí. Y en paralelo a esto aparecen movimientos como el de los hippies, que tiene mucho de anarquismo, ¿no? Sí, De esto que vos el amor libre. señalabas, ¿no? Que se vio también en Francia. Entonces aparece una mezcla de movimientos en los cuales está lo cultural, lo musical, lo ideológico, pero con una ideología sui generis, ¿no? Porque en Francia aparece Bendit Cohn, que es Daniel Bendit Cohn, que era llamado en ese momento Daniel Rojo, que era un líder estudiantil, pero cuya ideología no era el marxismo clásico, ¿no? Era un hombre, un joven que planteaba parte de todas estas innovaciones y que hoy se ha convertido en un referente del movimiento ecologista, por ejemplo, pero que en ese momento aparecía como un representante de los reclamos de libertad de la juventud francesa. Recordemos que una de las cuestiones que se planteaban en el Mayo francés había básicamente dos lemas y ninguno de ellos era un lema, digamos, ideológicamente duro, ¿no? Eran más bien anarquistas. Sí. Uno de ellos era la imaginación al poder y el otro era prohibido prohibir, Sí. ¿no? Entonces estamos en una situación en la cual se produce este rechazo a la autoridad, aparecen los Beatles, los Rolling Stones, Sí. Aparece Bob también, Dylan, claro, toda una serie de movidas en todo el mundo alrededor de este surgimiento de este fenómeno cultural, ¿no? Aparecen también, y esto no es un tema que no me quiero poner pacata, ¿no? Pero aparece la experimentación con las drogas. Sí, sí. El LSD aparece con Hoffman en esta época. El movimiento Beat aparece estrechamente vinculado. Hay una novela muy famosa que se llama En el camino, de Jack Kerouac, que es un poco resume esta idea de vivir más libremente, de salir al camino, de abandonar el confort o la comodidad de la vida establecida, tratar de vivir más libremente. Sí, y eso aparece reflejado también en la sociedad argentina con un muy naciente todavía movimiento del rock, de los artistas pop. Sí. Aparece el Instituto Di Tella, Marta Minujín, todos los referentes de esa movida pop. Y aparecen los artistas del naciente rock nacional que por el solo hecho de andar con pelo largo en la dictadura de Onganía terminaban en las comisarías. El extraño del pelo largo. Claro, le daban alguna que otra paliza. Sí. Aparecía la figura del peluquero policial, que era un oficial con una máquina de afeitar que le hacía una franja en la cabeza para que después se tuvieran que cortar todo el pelo. Sí, sí, sí. Y bueno, pasaban todas la reacción indignada frente a las minifaldas o hacia las prendas juveniles que escandalizaban a la sociedad pacata. Pensemos que en Argentina gobernaba Onganía, hombre que decía que era católico, ultracatólico. Tenía un comisario que era el comisario Margaride, que se ocupaba de la división moralidad de la Policía Federal y andaba recorriendo los hoteles de alojamiento para denunciar a las mujeres casadas que estaban manteniendo relaciones con sus amantes. Entonces llamaban al marido porque cometía el delito de adulterio. Bueno, hacían todo ese tipo de cosas. Esa era la sociedad en la que se vivía, y cuanto más autoritaria era, más era el deseo de rebelarse. Sí, sí. A eso tenemos que sumarle la situación política en la cual no había democracia, había censura, Perón estaba proscripto. Sí. Y bueno, todo era un caldo de cultivo que terminó en ese fenómeno que ahora sí te cedo la palabra para que nos cuentes un poco qué fue lo del Cordobazo, ¿no? El Cordobazo, que también fue una verdadera asonada como el Mayo francés. Empezó siendo tibiamente una huelga obrera llamada por Luz y Fuerza. Acá hay un personaje fundamental que es Agustín Tosco, uno de los sindicalistas más importantes
de la época, un hombre de formación marxista, básicamente, pero que tenía mucha fuerza en su sindicato. Se convoca una huelga que es primeramente es de luz y fuerza, pero después se va a sumar ESMATA, y esto es por la condición de precarización en la que había caído el movimiento obrero después del 55, ¿no? Después de la Revolución Libertadora. Pero yo digo, eso fue importante, pero creo que fue la excusa también para terminar un poco con este sistema opresivo de Onganía que se quería perpetuar en el poder durante 10 años, ¿no? Entonces salen en esta huelga los dirigentes sindicales acompañados por los obreros, pero todo se empieza, digamos, a desbandar, si se quiere, cuando intervienen también las universidades. Claro. Porque los estudiantes empiezan a adherir al movimiento obrero, empieza a haber una fuerte represión por parte del gobierno de Onganía, con caballos y con otras cosas. Entonces se empiezan, igual que en el Mayo francés, a armar barricadas populares. Después interviene también la CGT llamando un paro, ¿no es cierto? Claro, porque pensemos lo siguiente, hubo varios de estos movimientos, ¿no? Sí, porque se dio el rosariazo, se dio el correntinazo, hubo varios, todos terminaban con azo, ¿no? Eran como una especie de golpe que se daba contra el sistema. Pero el más importante, sin duda, y el que más impactó fue el de Córdoba. ¿Y por qué en Córdoba? ¿Por qué se da esa confluencia de los obreros y los estudiantes? Porque Córdoba tenía una tradición, esto tenemos que tenerlo en cuenta. La reforma universitaria. La reforma universitaria en 1918 comenzó en Córdoba. Y sí, porque tenía las universidades más emblemáticas. La universidad más antigua del país estaba en Córdoba. Era el movimiento, digamos, estudiantil era muy fuerte, por algo le decían la docta a Córdoba, por el gran peso del estudiantado. Sí, y al mismo tiempo se había convertido en un centro industrial importante. Un polo. Un segundo, creo yo que era el segundo polo industrial, no sé si más importante creo que Rosario, y era el segundo después de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Había varias empresas automotrices, por eso fue importante también no solo de Luz y Fuerza, sino el papel que jugó ESMATA, ¿no? Bueno, ESMATA fue fundamental. Claro, y aparte de Agustín Tosco, dos secretarios importantes, uno Elpidio Torres, que era de ESMATA, secretario general, y el otro era Tilio López de la UTA, y bueno, todos esos confluyeron junto con Tosco, que pertenecía a otra CGT, a la CGT de los argentinos. Y eso es importante, que la CGT en ese momento estaba dividida, sí, en un sector más, digamos, ortodoxo, y la CGT de los argentinos con Ongaro, más, digamos, con otras tendencias. Claro, y en donde había esto que vos recordabas hoy, que era el programa de Huerta Grande, que era como un objetivo que se había planteado la CGT de los argentinos de proponer una serie de medidas de política económica y social que se habían tomado como una referencia por una parte importante del movimiento político y social. Y bueno, todo eso dio lugar a esto que vos estás describiendo, este estallido que se produce en Córdoba, que le dice basta a Onganía, y que es el comienzo del fin de esa dictadura, ¿no? Una dictadura que se proponía durar eternamente, ¿no? 30 años. Él decía que iba a estar 30 años. Que para poder llevar adelante el país necesitaba 30 años. No tenía no tenía problema. Andaba con chiquito. Claro. Bueno, Franco, ¿cuántos años estuvo en España? Claro, parece que Onganía creía, pero Y encima hay algo curioso, que esto no tiene nada que ver, pero lo voy a traer. La dictadura de Franco terminó porque él se murió. Claro. Y tuvo encima una agonía como de un par de meses, que hubo una cefalía de poder. Bueno, después asumió el rey.
pero es muy curioso el caso de España, ¿no? Porque no es que termina con una revolución popular. Digamos que esta historia del Mayo francés, el Cordobazo, los hippies y todo eso parece que pasó de largo, pasó de largo por España. Sí, salvo que estaba Joan Manuel Serrat ahí cantando algunas canciones un poco, es muy poco curioso. más contestatarias, parece que tocó poco en España. Pero bueno, en los años 80, ¿qué ocurre? El destape. El destape español. Llegó donde, con un poco de atrás. claro, que aparece Almodóvar, aparecen las comedias estas satíricas, ¿no? Sí. Todo un movimiento cultural que tiene que ver con con la recuperación o, digamos, la instalación de la democracia en España, que produjo gran escándalo en los sectores ultraconservadores. Pero por otro lado, no solo este movimiento de los años 60 no se agota en estos ejemplos que hemos ido nombrando, sino que también se extiende hacia fenómenos como la revolución cultural en China. Ah, también muy importante. Donde ahí ya no desde una posición anarquista, sino desde el Estado, digamos, Mao Zedong intenta romper con todos los moldes de la vieja sociedad y de las, digamos, las pautas culturales que llevaban milenios en China. Y fue una experiencia, digamos, que en ese momento inspiró a muchos luchadores que se volvieron maoístas en la sociedad occidental, pero digamos que no fue precisamente libertaria en China, porque fue una experiencia bastante autoritaria, la de Mao. Pero él bueno, intentaba siempre, o sea, Mao tuvo intentos, esto de que florezcan mis flores, o sea, tuvo varios intentos de que la intelectualidad tuviera su... Pero él era un gran desconfiado de la intelectualidad urbana. No obstante, intenta en algunas ocasiones abrir un poco el espacio a los intelectuales, pero tempranamente. Bueno, pensemos que la revolución china también es muy particular, porque no es precisamente una revolución urbana, sino que es una revolución campesina. Y bueno, el campesinado chino, que además era muy sometido, tenía, digamos, hábitos muy arraigados de obediencia. Cuando se produce finalmente el estallido revolucionario conducido por Mao, no podía sino ser de las características que tuvo, muy autoritario, muy violento. Pero bueno, esto no se conocía fuera de China. Se la veía a China desde afuera como un momento de liberación. Se conocían los aspectos quizás hacia adentro. Claro, autoritarios hacia adentro que tenía el régimen maoísta. Sí, muy interesante. También nos habíamos olvidado de la revolución. Y otro fenómeno que por ahí nos olvidamos, mencionamos la importancia de las corrientes culturales del existencialismo en Francia, y nos olvidamos mencionar algo que tuvo mucha importancia en su momento, que fue la Escuela de Frankfurt. Ah, sí. Que realmente tuvo mucho peso intelectual en la década del 60, sobre todo en los sectores urbanos, ¿no? Y juveniles, y con, digamos, esa mezcla de doctrina freudiana, digamos, de psicoanálisis con marxismo, que caracterizó a la Escuela de Frankfurt a través de sus distintos referentes. Algunos fueron muy conocidos, como el caso de Herbert Marcuse, Erich Fromm, Horkheimer. Sí, hubo muchos intelectuales provenientes de esa... La escuela de Birmingham también, en Inglaterra también fue muy muy importante. Claro, y en Inglaterra teníamos, bueno, un fenómeno también como de un marxismo, digamos, dulcificado a través de referentes intelectuales que estaban más vinculados al Partido Laborista, digamos. Sí, pero, por ejemplo, en la historiografía aparece la corriente muy importante que tiene eco hasta nuestros días. Yo soy, la verdad... me declaro una gran admiradora del marxismo cultural británico con... Los nacionalistas de acá te van a odiar. Pero ellos creen que el mundo está bajo una conspiración judeo-marxista y del marxismo cultural que quiere imponer el aborto y todo. Creen eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le dicen mejor la no hablar ni de la escuela de Frankfurt ni de
Marx, Freud, nada de eso, porque es caer en el odio sempiterno de los nacionalistas argentinos. Bueno, pero la verdad es que tuvieron mucha importancia en esa época, todas estas corrientes. Sí. Walter Thompson en Inglaterra. Esto estoy hablando a nivel de la historiografía, fue como una revolución, porque la escuela en Cambridge, fundamentalmente, aparecen estos Hobsbawm, bueno, como el gran... Pero está Thompson, digamos, después aparecen nuevos personajes, ¿no? Como Perry Anderson, o sea, y ahí también aparecen justamente en esta época, ¿no? Aparecen todos los estudios también antropológicos nuevos, la historia se empieza a vincular con otras disciplinas, con la antropología, con la sociología, ¿no? Y después aparecen otros que no son de estas escuelas, pero que marcaron una impronta en el mundo intelectual, como Michel Foucault, como Pierre Bourdieu, Émile Armand. Sí, claro, sí. Fue un momento, es curioso, es difícil explicar lo que pasó en los años 60, fue como una explosión de creatividad que tuvo sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Creo que hoy todavía somos deudores de ese mundo en lo cultural y en conquista de libertades, ¿no? Sí, porque fue sobre todo un momento de conquista de libertades, y su aspecto negativo es que en algunos casos condujo a expresiones de violencia, como ocurrió con la guerrilla en Argentina, ¿no? Y en otros países de América Latina, ¿no? Sí, el problema fue la radicalización de algunos grupos que, bueno, terminaron en estas tragedias. Experiencias de violencia o de guerrilla urbana, o incluso rural, que fueron muy traumáticas para nuestros países, ¿no? Sí. Porque ya, digamos, por ejemplo, lo que ocurría con las luchas civiles, y ya estamos terminando, con las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, había muy claramente dos estrategias. Una que era una lucha pacífica, encabezada por Luther King, y otra que era de uso de medios violentos, como el caso de Malcolm X, las Panteras Negras, que en realidad terminaban siendo funcionales a las estrategias represivas. Y creo que en muchos lugares del mundo ocurrió eso, ¿no? Esa desviación. Y lo curioso es que en muchos casos sectores de la propia Iglesia católica promovieron la violencia. Y esto es algo difícil de entender. Algún día podemos hablar por qué existió, desde una institución que debería haber sido pacifista, como es la Iglesia Católica, por qué existieron sectores que promovieron la violencia política revolucionaria y después la violencia política represiva, digamos, porque la Iglesia Católica Argentina acogió las dos cosas, la experiencia guerrillera y la experiencia represiva de la dictadura, que fue una dictadura en la cual estuvo comprometido un sector importante de la Iglesia. Y esto, digamos, el Papa Francisco ha hecho una fuerte autocrítica de todo esto, pero habría que preguntar cómo puede ser que una institución que predica la religión, una religión de amor como la religión cristiana, puede haber promovido situaciones de violencia. Es algo que es muy curioso. Tenemos que estudiarlo y vamos a analizarlo en algún otro programa. Es para otro programa. Bueno, creo que hicimos un raconto bastante... Nos mandan algunos comentarios. Cordobazo dice Verónica Ortiz, Ezequiel Hidalgo dice muy buen programa, Guillermo Fredes, gran verdad, refiriéndose a algunas de las cuestiones que estábamos planteando. Y bueno, nos mandan saludos varios que estaban siguiendo el programa. Bueno, muchísimas gracias, les damos saludos a todos ellos. Bueno, será hasta el lunes entonces, gracias.